Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 17 de noviembre, son las 7:03 y comenzamos un nuevo análisis a las noticias más importantes de la jornada, ya saben, en diferentes ámbitos, económico, previsional, también financiero y todos aquellos tips importantes o interesantes que ustedes deben conocer o que también pueden además compartir con otras personas. Antes de nada, voy a decirle a mi querida señora directora que por favor se mutee porque estoy escuchando todo ahí. Gracias. Y así puedo comenzar la pauta del día de hoy. Como les comentaba y como siempre les hago la invitación, voy a darles la encuesta del día de hoy para que ustedes vayan seleccionando la opción que más les convenga, más les parezca, y además también esta pregunta ustedes también contéstenla en los diferentes chats porque el equipo que está detrás de las cámaras, ya saben, seleccionan los comentarios para que así puedan complementar su opinión al respecto. La pregunta del día es la siguiente: ¿crees que Chile debería tener un sistema unicameral? A, sí; B, no. Y la pregunta va a salir por los dos canales de YouTube, ya saben, también Twitter y también Facebook, para que ustedes vayan seleccionando la opción que más les parezca. Además, también aprovecho a saludar a todas las personas que se están conectando, que ya se han conectado a través de nuestras diferentes redes sociales. Como siempre les digo, tienen una amplia variedad de plataformas donde ustedes pueden ver este Cultura Express o además todos los programas que están en la parrilla de FF Live y además los que también están por venir, porque ya les voy contando que se vienen programas nuevos que estamos ahí preparando con el equipo con mucho cariño, como siempre ya saben. Y como siempre también les pido que compartan este live para que llegue a muchas más personas. No solamente nos están ayudando a nosotros a viralizar este contenido, este trabajo que hacemos con tanto cariño cada tarde, sino que también para ayudar a que se viralice la información y que llegue a más personas y que ellos también estén informados a través de medios de comunicación independientes y no tradicionales, que ya saben que además este es digital. Así que dicho esto, voy a comenzar con la pauta del día de hoy. Ayer, ya saben, no estuvimos en este Cultura Express porque la contingencia nos llamaba y estábamos en otra circunstancia, que era la transmisión con el paracaidistas desde el Senado por la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Y este va a ser el primer punto de la pauta. Yo sé que ya ha sido comentado, ayer muchos estuvieron también en la transmisión, cosa que agradecemos a todas las personas que también estuvieron con nosotros acompañándonos, incluso hasta tarde por la noche, a pesar de haber partido también, estuvieron ahí acompañándonos en el minuto a minuto de lo que ocurría en la sala del Senado. Pero bueno, en resumen, para todos aquellos a lo mejor que no lo vieron, siempre es importante ahí sintetizar un poco la información. ¿Qué pasó durante esta jornada? Pues para empezar fue una larga jornada, aproximadamente más de 12 horas, dividida en dos sesiones. En la sesión de la mañana, que empezó sobre las 9 de la mañana, se escuchó a los abogados acusadores. Ya saben que estaba Gabriel Silver, también el diputado Leonardo Soto y la diputada Gael Jomans. Bueno, ahí argumentaron los diferentes puntos de esta acusación y después se escuchó a la defensa del presidente Piñera, su abogado, y después también se hizo la contradefensa por parte de los diputados. Así se llegó aproximadamente hasta la 1:30 de la tarde, terminó la sesión y sobre las 3, pasaditas de hecho, comenzó la segunda sesión en la que ya se iba a escuchar como tal a los senadores fundamentar su voto y también además votar. Pero la particularidad es que la votación se hacía en dos partes, según los dos capítulos que conformaban esta acusación constitucional o este libelo acusatorio. Con que se aprobara un solo capítulo, una sola de estas partes, ya habría sido destituido el presidente Piñera. El primer capítulo tenía que ver con haber infringido la Constitución y sobre todo por las faltas graves a la probidad. Este capítulo fue rechazado por 24 votos a favor, 18 en contra, una abstención. Ya saben que para la aprobación de cualquiera de estos capítulos se necesitaba un quórum de 2/3, que es decir, equivalente a 29 votos. El segundo capítulo, que tenía que ver con comprometer y poner en tela de juicio el honor de la nación,
fue aprobado por 22 votos a favor, 20 en contra y una abstención. La diferencia entre el primero y el segundo capítulo en los votos es que tanto el senador Wen Chumilla como también la senadora Gimna Rincón rechazaron este punto y por lo tanto se sumaron a los votos negativos. En sí, como han podido ver y como ya saben, se rechazó esta acusación constitucional contra el presidente Piñera porque no se consiguió el quórum. A pesar de haber más votos favorables para la acusación, se tenían que conseguir estos 29 votos. Esto no ocurre en una acusación constitucional contra otra autoridad cualquiera, sino porque en ese caso solamente se necesita mayoría. En este caso, por ser el presidente de la República, era un quórum especial de 2/3. ¿Cómo se votó? Pues prácticamente era algo, casi un secreto a voces, pero siempre hay que ver el resultado final, en el que se votó prácticamente por bloques. El oficialismo completo, exceptuando el senador Osandón, votaron en contra de esta acusación constitucional, ya que, como decía el senador de Renovación Nacional, Osandón, se abstuvo, que prácticamente al final una abstención también cuenta como negativo, y más en este caso que se necesitaba ese quórum tan alto. Como ya les digo, aun a pesar de que había mayoría de votos que eran favorables a esta acusación, no se logró el quórum y por lo tanto, por segunda ocasión consecutiva, el presidente, bueno, no consecutiva, en su mismo mandato, en un mismo mandato, el presidente Sebastián Piñera se salva, por así decirlo, de una acusación constitucional. Recordemos que la primera fue en el 2019, en el contexto del estallido social, en el que se le adjudicaban diferentes implicaciones a las vulneraciones y violaciones de los derechos humanos. Esta acusación se cayó en la Cámara de Diputados en la llamada cuestión previa por falta de votos, sobre todo para aquellos votos de la democracia cristiana. En esta ocasión, esta acusación constitucional que tenía que ver con la compraventa de la minera Domingo y esta cláusula, esta tercera cláusula, ¿verdad?, finalmente se cae en el Senado. Así que, como digo, es la segunda vez que el presidente de la República se salva de una acusación constitucional y, por lo tanto, terminará su segundo periodo presidencial, que llegará a su fin el 11 de marzo. Lógicamente, también tenemos que comentar las diferentes reacciones que ha habido al respecto. En primer lugar, por ejemplo, la de la senadora Loreto Carvajal, que dice que es incomprensible que Piñera se salve por segunda vez. Yo creo que muchos pueden compartir también esta opinión que tiene la senadora, y lógicamente también se escucharon reacciones por parte de La Moneda. Se dice entre los periodistas que estaban ahí en el patio que se escucharon aplausos tras no haber obtenido este quórum. Por lo tanto, y también hoy habló el presidente de la República y tuvo una serie de reacciones con respecto a esto. Reiteró que esta acusación estaba basada en hechos falsos o maliciosos, como él dijo, y que no tenía ningún fundamento. Además dijo que sin desconocer los errores que había cometido durante este tiempo, seguirá trabajando como lo ha hecho desde el primer día. Y además también marcó una serie de alineamientos que llevará a cabo durante estos 4 meses, que menos de 4 meses, de hecho, que le queda frente a la presidencia, y de hecho creo que son exactamente 14 semanas. ¿En qué se basará? Bueno, entre ellos dice que mejorar los sueldos, también mejorar los empleos y más oportunidades para pymes, y también argumenta que la reforma previsional también va a ser una de las prioridades en estos meses que quedan. No sé exactamente a qué se refiere con reforma previsional, si es la que está estancada en el Senado hace prácticamente un año, o la ley corta de pensiones que lleva estancada casi 2 meses en la Comisión de Hacienda y que nunca más avanzó. Esperemos que en las próximas horas también tengamos noticias al respecto, y ya saben, como siempre, yo se las iré contando. ¿Qué otra reacción hubo que es interesante y además está enlazada directamente con la pregunta que les hago hoy al respecto sobre el sistema unicameral? También salió a hablar el diputado Daniel Núñez, que además paradójicamente también está optando en estas elecciones del 21 de noviembre a un cargo como senador. ¿Y por qué les digo esto? Porque hizo unas declaraciones por Twitter, el diputado del Partido Comunista, que dice que se debería clausurar el Senado después de lo ocurrido con la acusación constitucional. ¿Por qué? Dice que esta Cámara es cómplice de los corruptos negocios del jefe del Estado,
También dice que se ha convertido en un espacio oligárquico, elitista y una traba para avances democráticos, y que además es una Cámara que ha puesto incontables trabas a diferentes proyectos, como por ejemplo dijo el cuarto retiro, el royalty minero, también el proyecto de las 40 horas y el de impuestos a los súper ricos. Ahí solamente tengo que diferir con la explicación del diputado Núñez, porque los súper ricos en sí, el proyecto, el cuore de este proyecto, que era este impuesto a las grandes fortunas, se cayó no en el Senado, y de hecho ni siquiera llegó al Senado, se cayó en la Cámara de Diputados. Lo único que pasó al Senado fue la indicación que hablaba sobre reducir el IVA a ciertos productos, pero en sí el cuore del impuesto a los superricos no aprobó, no pasó de la Cámara de Diputados. ¿Y por qué les planteo esto? Porque dijo además el diputado Núñez que es el momento de un sistema unicameral, que estuviera formado por una sola Cámara, ya saben, y que además estos parlamentarios tuvieran un periodo de nada más de 4 años, recordemos que los senadores tienen un cargo durante 8 años, y que además fuera paritario con escaños reservados. Así que, como les preguntaba en la encuesta del día de hoy, también les invito a que me comenten y me digan, ¿creen que es importante que haya un sistema unicameral? Sí, no, ¿por qué? Y también argumenten su respuesta, y vamos a leer ahora, dentro de un ratito más, también los comentarios que ustedes nos vayan mandando, porque como siempre les digo, aquí es muy importante su opinión. Con respecto a esto, también hay que decir que el próximo sistema que haya, ya sea bicameral, como es el que existe actualmente, o unicameral, se tendrá que decidir en lo que está trabajando hoy en día la Convención Constitucional. Así que es planteable, es un tema planteable, que ojalá que también se escuche a la ciudadanía con respecto a esto, con la opinión que tienen. Otra persona que también habló con respecto a esta acusación constitucional fue alguien que fue prácticamente el estandarte de la acusación, que fue el diputado Naranjo. Ya recuerdan su extenso discurso de más de 15 horas, y dice y argumentó, porque muchos lo tildaron como que no sirvió de nada lo que hizo, y dice que él seguirá luchando por un Chile más democrático, sustentable y justo, y que también dice que muchas veces las personas, la gente espera solamente el resultado, pero que él se queda con todo el proceso que fue la acusación constitucional, que dice que además fue un trámite, un proceso extraordinariamente valioso en términos pedagógicos y también de enriquecimiento personal lo vivido. Así que váyame contando si también al final es decepcionante tanto esfuerzo para que se haya caído aquí, si usted ya lo preveían, lo sabían. Váyame contando todas sus opiniones, y yo voy a leer ahora los comentarios en un ratito más. Además, también les invito a que comenten, porque si vieron las diferentes transmisiones, tanto la de esta mañana como la de ayer, ahora hemos incorporado, porque ya saben que renovarse o morir, nosotros siempre estamos intentando modernizarnos, ahora hemos incorporado, y dentro de un ratito más lo van a ver, los comentarios también en pantalla, que eso no quita que yo no los vaya a leer en directo, pero también además queremos que salgan sus comentarios ahí en pantalla, así que después en un ratito más lo van a ver. Me tengo que pasar de tema, porque ya saben que se pasa el tiempo volando, y tenemos que hablar del cuarto retiro de los fondos previsionales. ¿Qué ha pasado? ¿Qué novedades ha habido al respecto? Porque realmente este es un tema que tiene a la ciudadanía en vilo. Ayer ya saben que yo les había contado que se iba a dar cuenta del ingreso de este oficio, de cómo se iba a constituir la comisión mixta, y finalmente esto ocurrió ayer, justo antes del inicio de la acusación constitucional. Por lo tanto, se conformó esta comisión mixta y tenían previsto sesionar hoy para conformarse como tal, es decir, elegir un presidente y también un poco organizarse el cronograma de lo que iba a ser las siguientes sesiones. Esto se hace normalmente en todas las comisiones. Se tenía la idea que iba a ser eso entre las 2 de la tarde y las 3, 1 hora aproximadamente, pero finalmente se cambió a última hora y fue a las 10 de la mañana hasta término, que era a las 11. Solamente estaba prevista 1 hora de sesión. ¿Qué pasó? Bueno, hoy lo pudieron ver a través también de las pantallas de FF Live. Pasada las 10 de la mañana, inició la sesión, se conformó, rápidamente se eligió al presidente, que fue el senador Pedro Araya, que además también es el presidente de la Comisión de Constitución, ya le hemos visto en otras ocasiones, y el problema llegó exactamente cuando se empezó a hablar del cronograma, de los tiempos. Y aquí fue claramente el conflicto de la sesión. ¿Por qué?
Para empezar, los diputados de oposición, por ejemplo, estaba Carol Cariola, también el diputado Marcelo Díaz, el diputado Marcos y La Vaca, plantearon que en la sesión de hoy tenía que ser hasta total despacho, es decir, que se tenía que conformar la comisión mixta, se tenía que tratar el texto, se tenían que incluir los puntos y también votarse. Es decir, hoy tenía que estar concluso este retiro del 10%, este proyecto de retiro del 10% en la comisión mixta. Pero ¿qué pasa? Que la sesión estaba conformada y estaba pensada para tan solo 1 hora y eso es lo que se había tomado como decisión. Para ampliar, aquí ya saben que todo es un poco burocrático y se tiene que hacer de manera oficial, para ampliar se necesitaba un quórum. Si se ampliaba 1 hora tan solo, se necesitaba un quórum de 2/3. Pero si se buscaba que fuera hasta total despacho, se necesitaba que hubiera unanimidad. ¿Qué pasó? Pues lógicamente no lo hubo y de hecho quedó la votación 4 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. Como quedaba así, además también finalmente el senador Buenchumilla cambió su voto y lo añadió a las contras, por lo tanto no se tramitó, no se votó y quedó hasta ahí el cuarto retiro. ¿Por qué fueron las objeciones, sobre todo para este despacho, hasta total despacho, que siguiera sesionando la comisión mixta? Por una parte tenemos al oficialismo, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, que decían que adelantarlo y hacerlo hasta total despacho era con un fin plenamente electoral y que lógicamente no le iban a dar el gusto a la oposición, dijeron. Pero también por otra parte está la oposición, pero del Senado. Tenemos, por ejemplo, al presidente Pedro Araya, también de Urresti, y ellos dijeron que tampoco estaban de acuerdo para que sea hasta total despacho, porque hay que hacer una serie de cambios y modificaciones al proyecto, porque en eso se había acordado y eso es lo que se tenía previsto, porque ellos argumentaron que si no se dan esta serie de cambios, no se dan esta serie de modificaciones, el proyecto, aunque salga de la comisión mixta, no se va a aprobar en el Senado. Y esto sobre todo teniendo en consideración que hay ciertos votos que están tambaleando, están dudosos, como por ejemplo el del senador Carlos Montes o el de la senadora Jimena Rincón, que si bien aprobaron el proyecto en general la semana pasada, dijeron que no lo iban a aprobar en particular si no había cambios sustanciales con respecto a ciertas indicaciones. Por lo tanto, era tontería, por así decirlo, despacharlo hoy sin cambios porque no se iba a aprobar finalmente en el Senado. Por lo tanto, tenemos que tener claro, y el panorama tiene que ser bastante claro, querida comunidad, y es que el proyecto no se va a aprobar antes de las elecciones y con suerte salga de la comisión mixta el viernes. Y ahora les cuento por qué. También hay que tener en consideración otra cosa. Este proyecto de cuarto retiro no es el proyecto del tercer retiro. De hecho, se ha planteado mucho que es el mismo texto. Se ha cambiado mucho, es prácticamente un texto nuevo. Y además, al llegar a comisión mixta, prácticamente se está trabajando sobre una hoja en blanco. Es decir, que se vuelven a ingresar indicaciones, las que se tenían se modifican, pero es volver a rehacer el proyecto. Además, también, finalmente, lo que se concluyó es plantear los puntos de discordia en los que se tienen que trabajar y en lo que los diferentes asesores de los diputados tienen que trabajar para ingresar estas indicaciones. Seamos un poco, a lo mejor, conscientes de las indicaciones que hay que plantear y así también ustedes son conocedores de los puntos que se pueden venir cambios en el futuro. Primero, los 9 puntos que están en discordia en el cuarto retiro. El primero es que hay que desanclarlo del llamado estado de excepción constitucional. Todos los proyectos de retiro del 10% incluían este término, que eran de manera excepcional y solamente mientras que se produjera en estado de excepción constitucional. Esto habría que eliminarlo y dijo el senador Araya que es prácticamente algo muy práctico, muy fácil, es de carácter formal, que no habría que tener mayores problemas para eliminar esta frase, por así decirlo. El segundo punto es que se plantea que en vez de 150 UFs de máximo en este cuarto retiro, solamente se puedan retirar 100 UFs de máximo. Pero también se están viendo puntos intermedios que serían a lo mejor 120 UFs, 135 UFs. Pero están planteando eso, reducir el monto máximo para retirar. El tercer punto,
pagar o no pagar impuestos. Esto de los impuestos entre diferentes tramos. Recuerden que la Cámara de Diputados se planteó, se rechazó para las personas que tenían ingresos superiores a 3,5 millones mensuales. Bueno, esto es otro punto que se va a analizar. El cuarto punto, que el cuarto retiro sea pagado en cuotas. Se plantea que las personas que retiren menos de 35 UFs, es decir, menos de 1 millón de pesos, creo que es aproximadamente, lo podrían retirar en una sola cuota, lo recibirían, mejor dicho, en una sola cuota y en un plazo de 30 días. Las personas que quieran retirar más de 35 UFs sería en 2 cuotas, la primera en el plazo de 30 días y la segunda en el plazo de entre 60 o incluso 90 días. El quinto punto, que ciertas personas no puedan hacer retiros del 10%, es decir, sobre todo esto va focalizado para que no puedan retirar personas que tienen ingresos altos. No se especifica qué ingresos, pero sí se quiere también poner un tope de capacidad de retiro, es decir, que hay ciertas personas que si ganan cierta cantidad no puedan hacer este nuevo retiro de los fondos previsionales. El sexto punto, la verdad es que es el más crítico, que es el de las rentas vitalicias. Se plantean 2 puntos, o sacarlas directamente del proyecto o plantear otros mecanismos o fórmulas para que las personas jubiladas por renta vitalicia puedan hacer este retiro del 10% o también llamado adelanto del 10%, pero que no implique un daño al patrimonio de las aseguradoras. Séptimo punto, pensión de alimentos. Si bien aquí es creo que el punto más estable de todo el proyecto en el cual prácticamente no hay dudas al respecto, dicen que hay que hacer una serie de modificaciones formales a lo planteado, pero son tecnicismos, por así decirlo. Aquí es importante también recalcar que esto sería algo súper importante si se llega a aprobar, ya que el proyecto lo que planteaba es que más allá del 10%, que se pudiera retener a los deudores de pensión alimenticia hasta el total del monto adeudado, es decir, no solamente que se pueda retirar un 10%, sino que si se debe mucho más capital y tiene esta persona, este deudor de pensión alimenticia, tiene más dinero en su cuenta, se pueda retener hasta su totalidad. Aquí estamos hablando de una gran cantidad de dinero. El punto 8 es con respecto a las enfermedades llamadas catastróficas. También se plantea que se retiren de este cuarto proyecto del 10%, para incluirse en la ley que se aprobó en enero, que es con respecto a los enfermos terminales, al retiro de los enfermos terminales. Dice que es mejor que se excluya de esta discusión y que en cambio se hagan ciertas modificaciones a la ley que se aprobó en enero y que entró en vigor, recuerden, ahora en julio. Por lo tanto, ya no solamente serían para enfermos terminales, sino para personas que tengan enfermedades catastróficas o de alto costo también, como indicaron. Y por último, el punto 9 habla de esta norma de clausura, este cerrojo a posibles nuevos retiros. Lo que buscan es principalmente que este cuarto retiro sea el último, que si hubiera o existiera un quinto fuera de una manera muy excepcional, y la manera de generar este cerrojo sería aumentando el quórum para su aprobación. Por lo tanto, ya pasaría incluso a un quórum a lo mejor de 2/3 y no de 3/5 como es en la actualidad. ¿Qué va a pasar próximamente? Para que ustedes también estén atentos, pues que se abrió el plazo de indicaciones para trabajar sobre estos 9 puntos, así que por lo tanto es importante que seamos conocedores de ellos porque se va a hablar próximamente, que se ingresen este plazo de indicaciones hasta el viernes y que posiblemente la comisión mixta sesione el viernes para intentar discutir y destrabar este proyecto del cuarto retiro. Váyanme contando también, querida comunidad, ustedes que están ahí detrás de las cámaras, qué puntos sacarían, cuáles incluirían, cuáles modificarían de estos 9 puntos que les he contado, o si lo aprobarían tal cual como está. Bueno, todo eso me lo van contando a través de los diferentes chats. Y voy a leer ahora algunos comentarios, así que también mi querida señora directora ya puede colocar ahí la barrita con todos los comentarios que han ido llegando, y voy a leer algunos comentarios también yo que han llegado a través de las diferentes redes sociales. Dice por aquí Luis Marcelo Espinoza, una vez más quedó demostrado que la democracia es una utopía. Nilda Ruiz, hola Yasmín, gracias por toda la información que nos brinda. Saludos desde Iquique para todos.
Diego dice, todos sabíamos que la salvación de Piñera estaba lista desde mucho antes. Ahora nos queda claro que los políticos que lo salvaron avalan la corrupción política. Luis Marcelo Espinosa también dice, buenas tardes, Jazz, eres un tremendo aporte a la comunicación, excelente labor. Muchísimas gracias, Marcelo, también se agradece mucho ese tipo de comentarios porque este programa lo hacemos de verdad con mucho cariño, rigor periodístico y de verdad para intentarles hacer llegar la información de la manera más fácil también posible porque hay mucha información por todos lados, entonces también sintetizarlo un poco para que sea más fácil de digerir. Dice Diego, sí, una sola cámara y que los parlamentarios no supere su sueldo de los 10 sueldos mínimos. También entonces habla de reducir esos montos. Alicia Segura dice, hola Jazz, hola comunidad. Josh Harm dice, para unicameral va a ser más hueveo, coimas, peleas, etcétera. También dice, recorriendo el mundo, mi canal. Buenas tardes, profesora Jazz, my love. Hay un beso gigante también. Janet Aldena dice, muy buenas tardes a toda la comunidad. Map 13 Mundo Wifi, y como siempre mi querido Map 13 dice, buenas tardes, Jazz y equipo F y F. A ver por aquí también que me han llegado más comentarios. A ver, bajo un poquito. Por aquí dice José LRZ85, qué manera de salvar a Moisés Piñera. José LRZ85 también dice, muy buenas tardes comunidad, cariño desde Coquimbo, donde proponen traer Lollapalooza. Saludos, última fila. Ahí bueno, también Lollapalooza está dando mucho de qué hablar en los últimos también días. Luis Marcelo Espinosa dice, ¿de qué sirve perder tanto tiempo en comisiones y hacer un show de 20 horas por los diputados para solo demostrar que son unos sinvergüenzas que se protegen unos a otros? También dice MAP 13, cuando la ciudadanía no supervisa su democracia, tarde o temprano se convierte en dictadura. Manuel Morales, es increíble la sinvergüenzura que existe por mantenerse en el poder. Jazz, hay una red donde se Jazz, hay una red donde se protegen, por eso se protegen entre ellos. Esto cambiará con la nueva constitución, ya no creo en nadie. David Morales también dice, ¿y les cabía alguna duda que a Piñera lo salvarían los mismos de siempre? Carlos Alberto Carrasco nos saluda y dice, buenas tardes, Yasmín y comunidad. Héctor HMGO26 dice, era predecible ni por... Dice, a ver, que no alcanza a leer. Dice, era predecible ni por curado le iba a salir. Dice por aquí José LRZ85, cuando se vota en bloque, los honorables se olvidan que están ahí por el voto que la ciudadanía les da. También dice Felipe Vázquez, dice, saludo Yasmina y a toda la comunidad. Carlos Alberto dice, los diputados son responsables, no fiscalizaron al ex fiscal Guerra, dejó sin investigar aristas importantes. Ahí también me dice mi querido Mar que somos más de 400 personas conectadas a través de nuestras diferentes redes sociales. A ver, también me han llegado comentarios desde Facebook, dice Sandy Bravo, hola Yasmín, hola comunidad, saludos y abrazos desde Puente Alto. Patricia Faúndez, buenas tardes Jazz y comunidad, un saludo desde Arica. Roberto Suárez, buenas tardes, saludos desde Villa Alemana. M. Loreto Cáceres, buenas tardes comunidad desde El Tabo. Hay que cambiar a todos los parlamentarios, no más derecha e izquierda, no más duopolio. Magali Cheuquepan dice, hola comunidad desde la Florida, era obvio que los políticos existentes no iban a llegar a nada. Jonathan Félix Páez, gobierno y senado, pura corrupción. Raúl Moya, ya parece chiste, deberían descontar su sueldo a los senadores por no hacer su pega. Carlos Carrasco, buenas tardes, Yasmín y comunidad, la responsabilidad es de los diputados, quienes no fiscalizaron al ex fiscal Guerra, también dijo por aquí, que dejó aristas importantes, también decía este miembro de la comunidad. Ojo también, porque tengo que decirles que no se ha descartado que en el futuro se inicien otro tipo de trámites contra el presidente Piñera. De hecho, ya se está hablando y los diputados están hablando de una posible camino judicial contra el presidente de la República, pero ojo, tampoco se descarte próximas acusaciones constitucionales. ¿Y esto por qué? Porque una acusación constitucional contra un presidente de la República se puede hacer hasta 6 meses después de terminado su mandato, es decir, habría hasta septiembre del 2022 para acusar constitucionalmente nuevamente a Piñera y también teniendo en cuenta que va a haber otra Cámara de Diputados y otro Senado que se van a renovar. Por lo que, quién sabe, se podría plantear y se está ya comentando que podría ser la decisión a tomar en los próximos meses o en las próximas semanas.
Dicho esto, también tengo que cambiar de tema, pero antes de que se me olvide, también ya saben, hoy miércoles ENAP publica los valores y los cambios de los precios de los combustibles que van a empezar a usarse o a incorporarse, mejor dicho, a partir de mañana jueves. Ha pasado la semana volando. Y el informe de ENAP ha dicho que mañana aumentan los precios de las bencinas de 93 y 97 octanos y también el diésel aumentarán 6 pesos, 4 centavos el litro. Lo que no va a subir, va a bajar, es el gas licuado para uso vehicular, que baja y se reduce prácticamente nada, pero algo es algo, 0,7 pesos. Así que ya saben, como siempre, vayan preparando los bolsillos porque se viene una nueva alza de los combustibles y esta sería, si no me equivoco, la semana número 12 aproximadamente consecutiva que siguen habiendo alzas. Y tengo que también ir terminando rápidamente, voy a hacer el último tema de la pauta y tengo que hablar del IFE universal. Ya saben que durante estos meses ha aumentado la liquidez de los hogares, sobre todo por los retiros y también por los bonos estatales. El IFE universal se aprobó y empezó a darse también aproximadamente por junio, se dio por primera vez y ayer se terminó el plazo para solicitar el último IFE que se empezará a pagar el 30 de noviembre y durante diciembre. Y este va a ser el último IFE que se tenía previsto. Se ha planteado extensión. Muchos ya lo estaban comentando. Habrá una extensión del IFE universal por lo menos un par de meses más y ya ha dicho el Ejecutivo que prácticamente lo descarta. El ministro Melero, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, ha dicho que ya no es partidario de aumentar este IFE universal, sino de aumentar otras propuestas o medidas como por ejemplo el ingreso laboral de emergencia. Por otro lado, el ministro de Economía, el ministro Lucas Palacios, dijo que esto era una medida excepcional que tenía que durar solamente un periodo de tiempo acotado y que ahora es el momento de focalizar además las ayudas sociales. Lo que sí se ha planteado y con respecto a focalizar es, en las últimas horas se ha planteado un proyecto por parte del diputado Cristian Lavé, que ya saben que es el diputado gremialista y que además va a la reelección, ha planteado la posibilidad de crear un IFE, pero solamente para los adultos mayores. Este proyecto lo presentó directamente en La Moneda porque ya saben, es facultad exclusiva del presidente de la República aprobar este tipo de proyectos que implican, mejor dicho, gasto fiscal. Pero, y fue recibido lógicamente este proyecto por Máximo Pavés, que es el subsecretario de la SECPRES y que se comprometió a revisarla. ¿En qué consistiría este ingreso, el ingreso de emergencia para solamente los adultos mayores? Pues básicamente dice que estaría centrado en la tercera y la cuarta edad y que ellos han sido los más afectados durante la pandemia. Dice el diputado que ellos no tienen la posibilidad de ir a trabajar o de emprender y que esto sería una buena ayuda también para su economía. Parece que también el diputado está un poco desconectado con ciertas cosas porque hay muchos adultos mayores que siguen trabajando y si bien algunas veces es por obligación y otras veces porque también quieren sentirse activos, que también hay esos casos, pero hay que también decirle al diputado que hay muchas personas mayores que lamentablemente y por obligación y por necesidad siguen trabajando hoy en día. Y dicho esto, dice que los beneficiarios serían los adultos mayores, tanto jubilados por rentas vitalicias como los que están jubilados por el DL 3500 y que tengan una renta inferior al ingreso mínimo mensual. Y además también dice que serían beneficiarios los que tienen y acuden al pilar solidario, que son beneficiarios, mejor dicho, del pilar solidario. Y los montos prácticamente serían los mismos que hoy se están dando con respecto al IFE universal. Y que también, cuéntenme qué les parece. ¿Les parece una buena medida, una mala medida? ¿Creen que tiene que ser focalizado para los adultos mayores? Cuéntenme ahí, ya saben, todas las opiniones siempre son bien recibidas. Voy a ver si me haya llegado algún comentario más por aquí por las redes sociales. Y dice, sí, me ha llegado por aquí alguno más, dice Gastón Vázquez, dice, buenas tardes, el tema de las rentas vitalicias es el talón de Aquiles del negocio AFP, por eso tienen miedo los honorables.
Claudia PM dice 205, bueno, dice Claudia PM 205, dice, me parece transparencia en las rendiciones de gastos de la campaña, de las campañas políticas. Ah, no, dice más transparencia, es que lo siento, pero algunas veces lo veo muy chiquitito, dice más transparencia en la rendición de gasto de las campañas políticas. Maca Oses Godoy dice, espero que las personas tomen conciencia este domingo con su voto. Marleni Sánchez, excelente tu trabajo, Yasmina, te queremos, saludos, comunidad FIF. Un beso gigante, Marleni. Dice Pau Barry, gracias, Jazz, eres extraordinaria. Muchas gracias también, Pau, por ese comentario tan lindo. José LRZ85 dice, ¿no sería mejor subir las pensiones de una en vez de hacer tantos inventos? Y por aquí me llegó alguno más, dice M. Loreto Cáceres, los senadores se creen intocables, además de recibir un excesivo sueldo, no trabajan para quienes los eligieron, sino para los empresarios. Democracia digital ahora. Luis Felipe Carrión dice, desde Puente Alto, cesante del 2019 y de la tercera edad, también nos cuenta este miembro de la comunidad. Dominga Gómez dice, gracias FIF por la información tan valiosa. La información es poder. Yo, como siempre, totalmente, Dominga, estoy súper a favor de lo que tú dices. Es importante estar bien informado para tomar buenas decisiones. Una ciudadanía informada tiene mucho poder, yo solamente digo eso. Y voy a dar ahora sí que sí los resultados de la encuesta del día de hoy. La pregunta era, ¿crees que Chile debería tener un sistema unicameral? En Twitter el 76,8% dijo que sí. En YouTube de FF Live es el 92% que también dijo que sí. En el YouTube de Felices y Forrados Live es el 81%, que también respondió afirmativamente. Y después en Facebook el 90% también dijo que sí. Sistema unicameral. Ya saben, esta decisión se tiene que tomar en la convención y veremos lo que pasa finalmente con este plebiscito de salida, sé si se incorpora un sistema unicameral, bicameral o cómo también va a ser el próximo sistema que estará presente durante muchas décadas. Si es que, como siempre hablamos, si es que se aprueba este plebiscito de salida. Y ahora sí que sí, querida comunidad, me tengo que despedir. Antes de despedirme, siempre invitarles a compartir este live para que llegue a más personas. Este programa lo hacemos con mucho cariño, con muchas ganas de que ustedes estén informados, así que nos ayudan mucho si comparten, si viralizan, si le dan un like, un me gusta, si comentan, todo eso es bien recibido. Y además también ayudamos a que la ciudadanía, que la comunidad esté bien informada. Me tengo que despedir sin antes dejarles invitados para que sigan en la sintonía, porque a las 8 llega un nuevo capítulo de Resistencia Cultural, junto también a Erwin Vera, que lo conduce, un excelente programa donde además se potencia, se impulsa la cultura de este país que tan importante es y que también le tenemos que dar ese espacio y que ojalá que también los próximos gobiernos le den más importancia, porque también la cultura es la base de un país. Así que dicho esto, querida comunidad, ahora sí que sí, me despido, les mando muchos saludos, mañana nos vemos en el Cultura Express a las 7 de la tarde, les mando muchos besos.